Enero de 1943. La batalla del Atlántico se acercaba al clímax. Los convoyes aliados se embarcaron en su misión más importante. Debían transportar las armas y los hombres necesarios para la invasión de Europa, el día D. Para detener a los convoyes, Alemania inventaba nuevas armas y nuevos submarinos. Siempre era media y contramedida. Tu máquina contra la máquina del otro. Era una batalla desesperada para detener la mayor invasión de la historia. Convoy, la guerra del Atlántico. Golpe mortal. Primavera de 1943. Los U-boats alemanes hundían hasta 110 barcos aliados todos los meses. Los ataques alemanes con submarinos estaban organizados por Karl Dönitz. En enero, Adolf Hitler le había ascendido a almirante de toda la marina alemana. Dönitz tenía 400 U-boats a su mando. Ya podía pensar en ataques más importantes y mortales. Era imposible evitar a los Wolfpacks. Estaban por todas partes, atacaban todos los convoyes. En abril, organizó el mayor ataque de la guerra con 53 U-boats. Más de 2.300 hombres fueron enviados a la batalla. Entre ellos estaba su hijo de 24 años, Peter. El siguiente objetivo del almirante era un lento convoy que salía de Gran Bretaña. Su nombre en código era ONS-5. El 22 de abril, sus 43 barcos mercantes oxidados salieron hacia Halifax. La mayor parte de ellos iban vacíos. Recogerían armas y carga, todo ello necesario para los preparativos del día D. Pero viajaban a una mísera velocidad de 7 nudos y medio. Eran una presa fácil para los U-boats. Uno de los marinos que trabajaba a bordo del convoy era un inglés de 28 años llamado Cyril Hill. Era un artillero prestado por la Marina Real. Alguien inteligente había decidido que los barcos mercantes debían tener algún método de autodefensa. Preparados para atacar. Cañones preparados. Nuestro trabajo era ocuparnos del equipo defensivo, utilizarlo si era necesario. Objetivo 3-0, submarino. Pero el convoy también iba acompañado de 12 barcos escolta extra, el doble de la protección normal. Cada barco iba equipado con la última versión del radar y las armas más modernas para luchar contra los submarinos. Ese convoy, casi vacío, estaba a punto de hacer historia al enfrentarse contra el mayor Wolfpack de la Segunda Guerra Mundial. El convoy iba protegido por aviones de Irlanda e Islandia, equipados con radar para detectar a los U-boats. Los aviones hacían que los U-boats viajaran sumergidos. Aunque el avión no viera al U-boat, él veía al avión, se sumergía y no era un arma eficaz. Los U-boats tenían que viajar en la superficie para poder moverse a máxima velocidad, así que los aviones eran un problema. Pero había una gran zona del Atlántico donde los aviones normales no podían llegar. Se llamaba vacío aéreo. A lo largo de más de 1.600 kilómetros, los convoyes debían viajar sin apoyo aéreo. Un convoy lento como el ONS-5 estaba solo durante 5 días. El vacío aéreo era el territorio de caza favorito de los U-boats. En el vacío aéreo los U-boats podían trabajar en la superficie, tenían mucha más visibilidad, podían moverse mucho más rápido. A principios de mayo, tras una semana y media en el mar, el convoy entró en el vacío aéreo, donde esperaba el Wolfpack de U-boats. Pero antes de que pudieran atacar, apareció un feroz vendaval de fuerza 10.
Las olas eran mucho mayores que el barco. Los U-Boats se sumergieron 60 metros para evitar la tormenta. Y por supuesto, mientras el tiempo fue malo, los U-Boats no nos rondaron. En cuanto el tiempo mejoró un poco, los U-Boats empezaron a atacar. La tormenta tardó 3 días en amainar. En Berlín, Dönitz coordinó el ataque por radio. Ordenó a sus capitanes que atacaran con fuerza. No se contengan. Podemos y tenemos que conseguir algo. Los U-Boats superaban a los escoltas 6-1, pero debían atacar mientras el convoy siguiera en el vacío aéreo. Los U-Boats que el ataque era inminente. Pero 4 de los 12 barcos escolta de convoy tenían poco combustible debido al largo viaje a través de la tormenta. Debían marcharse. Había nuevos escoltas de camino. Pero por el momento, el convoy ONS-5 tenía poca protección y estaba rodeado. Consciente de la situación del convoy, un Catalina de la Real Fuerza Aérea Canadiense salió de su base en Terranova. Habían cogido el Catalina y habían lanzado todo el exceso de peso. Habían sacado las ametralladoras y los depósitos de combustible autosellados. Con menos peso, los aviones podían volar más lejos con un solo depósito de combustible. Tras 7 horas y media, el Catalina divisó el ONS-5. 6 barcos se habían retrasado. Los U-Boats se acercaron para atacar. El Catalina canadiense se fijó en uno de los submarinos. Este se sumergió en un intento desesperado por escapar. Pero el Catalina lanzó 4 cargas de profundidad. El U-Boat desapareció, demasiado dañado para luchar. Pero todavía quedaban 52 submarinos. El Catalina volvió volando a la base. Los U-Boats se centraron en uno de los barcos del convoy principal. Era el Harperley. Corrimos hacia los cañones y limpiamos el cañón de 100 milímetros, listos para la acción. ¡A vuestros puestos! Pero era demasiado tarde. Nos alcanzaron 2 torpedos, uno en la sala de máquinas y otro en el compartimento delantero. Algunos de los hombres estaban locos de miedo. Mientras el Harperley se venía abajo, Hill subió a la cubierta del barco. Estaba demasiado ocupado para tener miedo. Ayudó a bajar un bote salvavidas. El bote empezó a apartarse del barco. El barco se hundía y el último hombre que había en la red fue barrido por el mar. Así que llamé a mis amigos de la cubierta y nos sentamos a fumar y a esperar el final. Todo había terminado. Y entonces el bote se acercó hacia nosotros y les grité: «Vamos, tenemos una oportunidad». Y corrimos y di un salto. Tuve suerte, conseguí llegar. El Harperley no estaba solo. ¡Fuego! 9 barcos aliados más fueron hundidos antes del anochecer. ¡Fuego! De vuelta en Alemania, Dönitz lo celebró. Los Wolfpack gigantes funcionaban perfectamente. Al acercarse la noche, el convoy esperaba recibir más ataques de U-Boats escondidos en la oscuridad.
Pero nuevamente intervino la naturaleza. Apareció una densa niebla. Los U-Boats no podían ver a sus objetivos. Donich les ordenó que se quedaran en la superficie para continuar el ataque. A diferencia de los U-Boats, los escoltas aliados tenían radar. Podían centrarse en los U-Boats perdidos en la niebla. ¡A vuestros puestos! Los cazadores se convirtieron en los perseguidos. En una niebla espesa como sopa tuvo lugar una carnicería de U-Boats y 5 de ellos se perdieron bastante rápidamente. De hecho, había tantos U-Boats alrededor del ONS-5 que 2 de ellos chocaron y ambos se hundieron. Desesperados por escapar del fuego de los barcos aliados, los U-Boats se sumergieron para estar seguros. Imaginad que sois un chico de 20 años, sentado a 180 metros bajo el agua y os están atacando. No podíamos hacer nada. No podíamos huir. No podíamos esquivarlos. Solo podíamos quedarnos ahí sentados y aguantar. Llegaron 5 escoltas aliados más que se unieron a la batalla. Durante los 2 días siguientes, los aliados hundieron 6 U-Boats y 4 o 5 se marcharon como pudieron hacia sus bases. Fue un punto de inflexión en la guerra. La batalla demostró que los escoltas aliados, equipados con tecnología antisubmarinos, no solo podían proteger a los convoyes, sino también infligir grandes daños sobre los U-Boats. El gran avance de la batalla del Atlántico llegó justo a tiempo. El presidente estadounidense Roosevelt y el primer ministro Churchill decidieron invadir Europa, una invasión que necesitaría más de 1 millón de hombres y 16 millones de toneladas de armas. La mayor parte de ellas llegarían de Estados Unidos. Pero para que los convoyes tuvieran éxito, los aliados tendrían que ganar la batalla del vacío aéreo, el territorio de caza favorito de los U-Boats. Los estadounidenses encontraron la solución. Los bombarderos B-24 de largo alcance. Podían recorrer 3.200 kilómetros, lo bastante para deshacerse del vacío aéreo totalmente. En mayo de 1943, unos 50 liberadores volaron desde las bases aéreas de Islandia, Irlanda y Terranova. Por primera vez en la guerra, los U-Boats no tenían ningún lugar donde esconderse en el Atlántico Norte. El piloto de la Real Fuerza Aérea, Terry Bullock, un gran cazador de U-Boats, pilotaba B-24s para ayudar a cerrar el vacío aéreo. Tuve mucha suerte. Vi 28 barcos. Ataqué a 19, pero solo hundí a 4. Fue un trabajo duro. Los U-Boats estaban asediados. Para el almirante Donich, era un absoluto desastre. El 22 de mayo ya habíamos perdido 31 barcos desde principios de mes. Un total aterrador, que resultó ser un golpe duro e inesperado. La matanza se recordaría como Mayo Negro. Unos 1.800 hombres perdieron la vida en los U-Boats, entre ellos el hijo del almirante, Peter. El 24 de mayo, Cal Donich se dio cuenta de que esas pérdidas no eran asumibles. Ordenó que todos los U-Boats supervivientes volvieran a la base. En junio de 1943 me enfrenté a la decisión más difícil de la guerra. Tuve que decidir si retiraba los barcos de todas las zonas y cancelaba la guerra de los U-Boats o si les dejaba continuar la operación sin importar la superioridad del enemigo. Donich accedió a mejorar la flota de U-Boats. Aceptó los consejos de los ingenieros alemanes para alterar sustancialmente su U-Boat. Aprobó los planes de creación de un U-Boat más avanzado.
Podía mantenerse sumergido durante semanas, lejos de los aviones y los radares. La flota de U-Boats pronto estaría armada con una nueva clase de torpedos. Pero la nueva tecnología llevaba su tiempo. Así que Dönitz buscaba un campo de batalla más seguro para sus U-Boats. Les ordenó que se desplazaran al centro del Atlántico, uno de los pocos lugares a los que los bombarderos estadounidenses de largo alcance no podían llegar. Allí tendrían como objetivo a los convoyes estadounidenses. Llevaban armas y soldados para la invasión de Sicilia, un preludio de los desembarcos del día D. La tripulación de los U-Boats disfrutaba de un tiempo soleado y de unas temperaturas muy agradables. Un cambio muy bien recibido que contrastaba con el tiempo frío de las rutas de convoyes del norte. Walter Wittig sirvió a bordo del U-518 durante el verano de 1943. En el viaje hacia el Caribe no ocurrió nada. Pero nuevamente los aliados fueron más listos que Dönitz. Las fuerzas aliadas ya no se contentaban con defender los convoyes y se lanzaron activamente al ataque. Los estadounidenses crearon grupos de caza, consistentes en un portaaviones y 8 destructores. Su tarea era cazar a los U-Boats y destruirlos. Pero los portaaviones eran unos objetivos muy valiosos para los comandantes de los U-Boats. Con solo unos cuantos torpedos podían hundir a un gran portaaviones y a los aviones que transportaba. Y había un montón de aviones y no podíamos emerger durante el día. Teníamos que quedarnos sumergidos todo el tiempo. Pero los U-Boats todavía tenían que salir regularmente a la superficie para cargar las baterías. Y era algo arriesgado. Los operadores de radio de los U-Boats transmitían su posición a Dönitz en Alemania, utilizando códigos de la máquina Enigma. Ni Dönitz ni su tripulación sabían que esos mensajes eran descodificados por los estadounidenses. Recibíamos un mensaje todas las noches desde Washington porque habían descifrado el código. Sabíamos dónde estaban y ellos nos enviaban hasta allí para cazarlos. Eso le dio a la Marina estadounidense un elemento de sorpresa mortal. El U-Boat de Walter Wittig lo descubrió en primera persona cerca de las Islas Azores. El U-Boat intentaría encontrarse con un barco de suministros. Nos sorprendió que exactamente en el punto de encuentro donde íbamos a encontrarlo hubiera un portaaviones estadounidense. El U-Boat pronto se vio rodeado por 4 destructores. Y fue como una señal para nosotros porque parecían saber lo que decíamos. Sabían lo que pasaba escuchando nuestras transmisiones o por alguna traición. El U-518 se sumergió tan rápido como pudo mientras el grupo de cazadores estadounidenses se acercaba. Avance, 0. Para localizar a los U-Boats sumergidos, los operadores de sonar estadounidenses utilizaban ondas de sonido. En cuanto conseguíamos un contacto, íbamos al cuartel general y lanzábamos un ataque planeado. Yo llamaba a popa y ellos abrían la escotilla y lanzaban unas 5, 10 o 15 cargas de profundidad. Cuando las cargas de profundidad explotaban, el agua reverberaba con el ruido y a menudo desactivaba el sonar durante unos segundos. Cada lado intentaba oír al otro. Cuando estábamos a bordo no podíamos hacer nada, ni un ruido. Todo tenía que estar en silencio, no había movimiento. Así que cuando estábamos bajo el agua, oíamos fácilmente los barcos que teníamos encima sin necesidad de aparatos.
En ese momento tenía una pistola envuelta en la sala de radio. Temía ahogarme o asfixiarme, y me decía a mí mismo que si llegaba a ese momento tendría que usar la pistola. Pero el mar revuelto obligó al grupo de cazadores estadounidenses a abandonar la caza. El mar estaba tan picado que las partidas de búsqueda no podían hacer nada más. Teníamos que salir a la superficie. Pero aún con tan mala mar pudimos escapar. El U-518 tuvo suerte. Los estadounidenses destruyeron 15 submarinos durante el verano de 1943. Donitz había enviado a sus U-Boats al Atlántico Central, esperando evitar a los aviones, pero la tripulación descubrió que no había manera de escapar. Los grupos de cazadores estadounidenses les habían burlado. La invasión de Sicilia empezó en julio de 1943, como habían planeado, y fue todo un éxito. Donitz se quedaba sin opciones y sin tiempo. En agosto, los líderes aliados viajaron a Quebec. El primer ministro canadiense, Mackenzie King, se reunió con el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill. Hablaron sobre cuándo debía empezar la invasión de Europa y el día D. La operación Overlord debía iniciarse durante la primavera de 1944. A su debido tiempo, deberemos comunicar la información secreta de la conferencia de Quebec a Alemania, Italia y Japón. Para que el día D tuviera éxito, los convoyes debían llevar 200.000 toneladas de armas y carga todos los meses antes de la invasión. Donitz sabía que debía encontrar una manera de detener a los convoyes o Alemania perdería la guerra. Ordenó a la tripulación de sus U-Boats que planearan un regreso a las rutas del norte. Esperaba que la nueva tecnología instalada en los U-Boats ayudara, pero sabía que habría muchas bajas. Su tripulación siempre había confiado en su comandante. Ahora temían que les enviara a una muerte casi segura. Lo que teníamos que hacer antes de marcharnos era empaquetar todas nuestras pertenencias en una caja de madera especialmente fabricada para ello, sellarla y dirigirla a nuestro pariente más cercano. Si nuestro barco no volvía, la enviaban al pariente con una pequeña nota y caso cerrado. Donitz ideó una nueva estrategia. Ordenó a sus U-Boats que se centraran en los barcos de escolta armados y que después atacaran a los barcos mercantes, más vulnerables. Pero los destructores eran objetivos difíciles. Los torpedos estaban diseñados para alcanzar a los barcos mercantes, que se hundían bastante en el agua, y eran grandes objetivos. Sin embargo, los destructores tenían cascos poco profundos, así que los torpedos tradicionales alemanes solían deslizarse bajo ellos sin alcanzarles. Los científicos alemanes idearon un avance tecnológico, el T-5, un torpedo acústico. Encontraba a su objetivo siguiendo el sonido del propulsor. En septiembre de 1943, Donitz envió sus U-Boats mejorados a luchar contra los convoyes en el Atlántico Norte. Werner Herzmann era ingeniero del U-190 y fue testigo de los torpedos acústicos. Y el oficial al mando salió a la superficie, miró por el periscopio y vio a un pequeño buque de guerra que se acercaba a toda velocidad. En ese momento, decidió enviar un torpedo acústico hacia el barco que se acercaba. Era muy difícil de evitar. Podías llegar a divisar una pequeña parte, pero no se podía dar la vuelta a un barco, especialmente a esa velocidad, porque describía un gran arco. Cuando les veías ya te habían dado. El torpedo acústico se lanzó contra dos convoyes en septiembre de 1943, tomándolos totalmente por sorpresa. Hundieron 3 barcos escolta y 6 mercantes. El torpedo acústico era exactamente lo que Donitz había estado buscando. Pero el éxito alemán duró muy poco.
La gente que desarrolló la cura para el torpedo acústico lo hizo en cuestión de horas, horas después de que se usara por primera vez contra la Marina canadiense. El personal de la Marina se dio cuenta de que los alemanes habían desplegado el torpedo acústico. Los aliados encontraron rápidamente una manera de contrarrestarlo con una solución inteligente y barata. La contramedida fue bastante inteligente. Lo que hicieron los barcos fue lanzar una boya por popa y tirar de un dispositivo que hacía ruido, un ronroneo. Lo remolcaban detrás del barco. El torpedo iba por esa cosa que costaba solo $20. Pero parte de la nueva tecnología alemana funcionaba bien. Los nuevos U-Boats estaban dotados de cascos más duros para sumergirse más profundamente y evitar las cargas de profundidad. Era el único lugar donde estaban a salvo de los ataques aliados. Sin embargo, los aliados no se habían rendido. Buscaban nuevas maneras de cazar a los U-Boats que estaban sumergidos a más de 200 metros. Una de las respuestas era un nuevo tipo de carga de profundidad, el erizo. Lanzado desde la proa con 24 bombas y 13 kilos de explosivos, alcanzaba a los submarinos a más profundidad que antes. Entre los nuevos barcos estaba la fragata canadiense Waskesu. En febrero de 1944 detectó un U-Boat escondido. Bruce Menzies era el operador de sonar del barco. Le perseguimos durante 5 o 6 horas. El U-257 ya había combatido en la Batalla del Atlántico. Estaba en el agua desde 1941. Intentaba sumergirse aún más para escapar de un ataque. Contacto de retorno, 0 rojo 60, 1500 metros, eco... Nos avisaban, a 1400 metros, bajamos a 12. 500, hace ping ping, y después, preparados para la acción. Estábamos todos nerviosos, todos preocupados. No podemos decir que no teníamos miedo, que no estábamos nerviosos, porque lo estábamos. Entonces, sacamos el erizo. Pero el arma falló. Para que detonaran, los erizos debían hacer contacto con su objetivo. La tripulación preparaba las cargas de profundidad del barco. En 1944, muchas cargas de profundidad tenían peso extra y nuevos detonadores que les permitían hundirse más antes de explotar. El U-Boat dañado se vio obligado a salir a la superficie. La tripulación abandonó el submarino. Y el capitán del submarino subió a la torre y cuando estaban empezando a hundirse, cogió su chaleco salvavidas y se lo lanzó a un miembro de la tripulación que estaba en el agua y le saludó. Y después se hundió con el submarino y todos le devolvieron el saludo. Solo 19 hombres sobrevivieron al ataque. Después de controlar el Atlántico durante más de 3 años, en solo 9 meses, la esperanza de vida a bordo de un submarino alemán cayó hasta solo 100 días. Primavera de 1944. Mientras se acercaba el día D, centenares de millares de soldados eran transportados a través del Atlántico hasta Gran Bretaña, listos para organizar la invasión de Europa. Algunos viajaban a bordo de transatlánticos de lujo, como el Queen Elizabeth y el Queen Mary, donde Frank Scanlon fue miembro de la tripulación. En el Mary nos ocupábamos de unas 10.000 tropas por viaje. A veces incluso llevábamos 15.000. No necesitaban formar convoyes para protegerse. Con una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora, los grandes transatlánticos podían superar a un submarino con facilidad. Ninguno de ellos fue víctima de los U-Boats mientras cruzaba el Atlántico.
En mayo, más de 1 millón de tropas se habían reunido en la costa de Gran Bretaña para la Operación Overlord. Su llegada fue una derrota devastadora para Donitz. Tras casi 5 años de guerra, había perdido la batalla del Atlántico. Desesperado, el almirante recurrió a la tecnología para cambiar el curso de la guerra. Sabía que la mayor debilidad de los U-Boats era que solo podían estar sumergidos durante unas pocas horas. Las baterías se agotaban rápidamente. Por eso decidió implementar una solución: el snorkel. El snorkel era un mástil que contenía 2 tuberías. Una tubería era para el escape del motor diésel. La otra era para dejar entrar aire fresco, para alimentar los motores diésel y para recargar los sistemas. Con el snorkel, los U-Boats podían viajar bajo el agua, casi invisibles a los radares y a los aviones enemigos. Creo que la amenaza que suponían los U-Boats para los desembarcos aliados en Normandía era sustancial y bastante real. La flota de submarinos alemanes probablemente se sacrificaría en una especie de Götterdämmerung wagneriano al final. Llegaban en oleadas para intentar diezmar a la flota de invasión aliada. 6 de junio de 1944, día D. Más de 150.000 hombres iniciaron un viaje de casi 160 kilómetros a través del Canal de la Mancha. Nadie estaba seguro de cuántos llegarían al otro lado. El día D, a las 4 de la mañana, nos dieron la orden de marcharnos. Estábamos rodeados por 5.300 barcos que disparaban torpedos. Ese día todo el mundo temblaba. No había salida. Cogieron a Donitz con la guardia baja. La inteligencia alemana había creído que la invasión tomaría tierra más al nordeste. Ordenó a sus hombres que informaran a sus U-Boats. Recibimos la noticia de que teníamos que volver al canal. Recibí un telegrama. Comuníquense con su base inmediatamente. Nadie estaba contento. Creo que fue un acto de pura desesperación, para hacer algo, para atacar sin correr ningún riesgo. La invasión estaba en marcha y como soldados sabíamos lo que quería decir. Centenares de barcos y aviones por todas partes. 36 U-Boats se lanzaron a la misión más importante de la guerra. El almirante ordenó a su tripulación que hicieran un sacrificio definitivo para la supervivencia del Tercer Reich. Se harán todos los esfuerzos necesarios para cerrarle el paso a la flota enemiga sin importar el peligro de las aguas poco profundas, los campos de minas o cualquier otra cosa. Los aliados esperaban un ataque con U-Boats. Su primera línea de defensa eran los aviones, una operación cuyo nombre en clave era Operación Cork. Mientras la flota invasora se acercaba a las playas, 375 aviones patrullaban el canal. Doc Harrington era navegante en un bombardero Liberador. La idea era bloquear el canal yendo adelante y atrás entre Inglaterra y Francia. Y había varios liberadores en una patrulla. Una flota de 36 U-Boats zarpó del Golfo de Vizcaya hacia la entrada del canal. Donitz contaba con los nuevos snorkels para desafiar a las defensas aliadas. Mientras estuvieran bajo la superficie del agua, sería muy difícil que el radar los detectara. Pero 28 U-Boats sin snorkels debían viajar por la superficie. Utilizando el radar, los aviones aliados los encontraron fácilmente.
10 de ellos resultaron destruidos o dañados. Los restantes 8 U-Boats con snorkel evitaron ser detectados manteniéndose sumergidos. Pero al acercarse al canal se enfrentaron a otro obstáculo: las líneas de buques de guerra. La idea era que el enemigo pasara por diferentes capas y obligarle a luchar en desventaja numérica cada vez que penetraba en una de esas pantallas. Muchos de los destructores eran barcos canadienses del Atlántico. Nuestro trabajo era subir por el canal y bloquearlo para que no pudiera pasar ningún submarino. Los U-Boats sumergidos eran bombardeados con cargas de profundidad al acercarse a la entrada del canal. A media mañana, millares de tropas aliadas habían llegado a suelo francés. El día D, ninguno de los U-Boats alemanes pudo entrar en el canal. Los aliados habían aplicado 4 años de experiencia en la caza de U-Boats hasta ese momento y ganaron. $156.000 soldados llegaron a Francia, amenazando la supervivencia del Tercer Reich alemán. Pero la invasión apenas comenzaba. Durante la primera semana, centenares de millares de soldados cruzaron el canal. Dönitz seguía teniendo tiempo para parar la invasión. Desesperado, ordenó que los barcos con snorkel de Francia y Noruega se dirigieran al Canal de la Mancha. Durante las siguientes semanas, un puñado de ellos consiguió burlar las defensas aliadas. Lo consiguieron viajando por el lecho marino y el fondo del canal. Era el lugar perfecto para esconderse del sonar aliado. Había demasiadas cosas en el agua. Había barcos viejos, toda clase de cosas. Así que no encontrábamos a los submarinos. Era imposible. El U-767 se dirigió a la entrada del Canal de la Mancha. El 18 de junio, 5 destructores británicos tuvieron suerte. Detectaron al submarino usando el sonar. Walter Schmittenknopf era un electricista a bordo del U-Boat dañado. Éramos unos 18 hombres en el fondo. Y el agua empezó a entrar lentamente. Y mis compañeros ya estaban muertos. Oí algunos gritos. Solo sabía que el agua me llegaba a la boca y que el aire era demasiado escaso. Y allí estaba la escotilla de los torpedos, y yo esperaba. Quizá esperé siglos, o quizá solo unos minutos. Después vi el cierre de la escotilla. Lo cogí, abrí y salí. Así que me puse la máscara de oxígeno en la boca y empecé a respirar por el tanque. Subí muy despacio y vi mi vida pasar en ráfagas. Fue lo peor que he vivido nunca. No es como si vieras tu propia película. Es algo real. Es tan real como que estamos aquí sentados ahora. Y vi todo lo que había dicho desde que era un niño. Todos los lugares a los que había ido, todo lo que había hecho y las personas que había conocido, todo eso. Lo volví a vivir, no se puede explicar. Nadie más consiguió salir. Fui el único superviviente. Pocos de los U-Boats que intentaban detener la invasión sobrevivieron. El almirante Karl Dönitz se había jugado todo con su flota de U-Boats y había perdido. Alemania se enfrentaba a una enorme invasión de tropas aliadas y Dönitz sabía que era el responsable. Julio de 1944. Mientras los ejércitos aliados hacían retroceder a las fuerzas alemanas por tierra, la flota de U-Boats también se enfrentaba a la derrota. Los aliados entraron en el Golfo de Vizcaya.
Los puertos de U-Boats estaban rodeados. Fue una pérdida devastadora para el almirante Donitz. Su flota de U-Boats ya no tenía acceso directo al Atlántico ni a los convoyes aliados. Peter Petersen fue ingeniero en un U-Boat alemán durante el verano de 1944. Mientras estábamos en el mar, nos ordenaron no volver a Francia, sino ir a Noruega tras finalizar nuestra patrulla, porque las tropas, los aliados, se movían hacia nuestras bases en el sur de Francia. Los U-Boats tardarían unas semanas en llegar al Atlántico desde las bases de Noruega y Alemania. Pero a Donitz le quedaba una última carta que jugar. En 1945 desveló un nuevo y revolucionario tipo de U-Boat. El Clase 21 era el primer auténtico submarino. Estaba diseñado y optimizado para su comportamiento bajo el agua. Era más lento en la superficie que sumergido. Donitz esperaba que los nuevos U-Boats todavía fueran capaces de cambiar el curso de la guerra. A principios de 1945, el submarino más avanzado fue enviado para ser probado en aguas hostiles. Tenía un amigo que iba en él y me dijo que era más rápido bajo el agua y que nadie lo podía atrapar. Estaba en el mar de Irlanda, en el 45, y ningún enemigo supo que estaba allí. Salieron de una pieza. Se lanzaron 2 prototipos a la batalla en abril de 1945, pero era demasiado tarde. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó. Esa tarde, Karl Donitz supo que Hitler le había nombrado su sucesor, el último Führer. Era el hombre más leal que quedaba cuando Hitler se voló la cabeza. Por eso le dieron el trabajo. Era el más nazi de los que quedaban. Durante 6 años, Donitz había deseado tener el control absoluto de la flota de U-Boats. Ahora que lo tenía, era demasiado tarde. Y a unos 550 kilómetros al sudeste de Terranova, recibimos varias señales entremezcladas de Alemania que nos decían que la guerra había terminado, que debíamos salir a la superficie, lanzar por la borda toda nuestra munición, decirle al mundo quiénes éramos, dónde estábamos y esperar nuevas instrucciones. El 8 de mayo cesaron las hostilidades en tierra y mar. El general Goebbels, el representante del alto mando alemán, y el gran almirante Donitz, el jefe designado del Estado alemán, han firmado la rendición incondicional. Más de 100 U-Boats emergieron de las profundidades del océano, con las esvásticas sustituidas por banderas negras. Incluso el almirante se rindió. El 23 de mayo se presentó ante los aliados, convencido de no haber hecho nada mal. Bajo el mando del almirante, los U-Boats habían hundido 2.452 barcos en el Atlántico y habían matado a unos 30.000 marinos mercantes. Pero la tripulación de Donitz también había pagado un alto precio. 28.000 soldados habían muerto en la batalla. Fue una organización que sufrió un 75% de bajas mortales. Les barrieron. Ninguna otra rama de las Fuerzas Armadas sufrió tantas bajas. Al final de la guerra, los aparentemente invencibles U-Boats eran poco más que trampas mortales.
De algún modo, la historia totalmente olvidada de la Guerra del Atlántico fue el fracaso de la tecnología y la innovación alemanas. El bando aliado estaba dispuesto a aceptar a cualquiera que tuviera una solución en potencia. Los alemanes nunca integraron totalmente la ciencia con los uniformes y los trabajadores, y los aliados occidentales sí lo hicieron. Karl Donitz fue juzgado en Nuremberg, donde le encontraron culpable de crímenes de guerra. Pasó 10 años en la cárcel y murió la Nochebuena de 1980. Actualmente, los últimos supervivientes de las batallas de los convoyes tienen 80 o 90 años, pero la batalla del Atlántico sigue atormentándoles. Perdí muchos amigos en la guerra. Amigos con los que solía jugar, con los que podía relacionarme. Sí, por supuesto, queríamos ganar la guerra, claro. Y me imagino que nuestros oponentes pensaban exactamente lo mismo. Tenían exactamente el mismo miedo a la muerte que nosotros. Estábamos bastante seguros de que todo iría bien. Eso era algo que le pasaba a otra gente. Había vivido tantos ataques cercanos que creo que tenía a mis ángeles de la guarda sentados sobre mi hombro, porque nada nos alcanzó. Mi gran logro en la vida es que al final de la guerra, la tripulación de mi submarino y yo seguíamos vivos. Sí, perdí algunos amigos. Sigo pensando en ellos. He visitado sus tumbas. Sí.